En la costa norte de España, donde el mar Cantábrico golpea acantilados de piedra oscura, existió un pueblo pesquero llamado Puerto Oscuro. Era 1846, y entre las casas de madera carcomidas por la sal, vivía una mujer cuya historia jamás fue contada en voz alta. Su nombre era Elena Cortés, y lo que descubrió sobre su esposo cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y los límites de lo humano. Los documentos que revelan su historia fueron encontrados en el sótano de una antigua iglesia, sellados en un baúl de hierro que nadie se había atrevido a abrir durante 180 años. Elena tenía 19 años cuando conoció a Sebastián Valdés. Él llegó al pueblo en otoño de 1845, un hombre alto de ojos negros y modales refinados que contrastaban con los rudos pescadores locales. Decía ser comerciante de especias, venido desde el sur para establecer rutas marítimas. Nadie cuestionó su historia porque traía dinero, pagaba bien y hablaba con educación. Elena trabajaba en la posada del pueblo, sirviendo comidas a los viajeros. Sebastián la vio el primer día y quedó fascinado. Durante semanas la cortejó con una intensidad que asustaba y atraía al mismo tiempo. Traía regalos extraños, collares de piedras negras, perfumes con olores que ella nunca había sentido, libros en idiomas que no podía leer. Le hablaba de lugares lejanos, de ciudades con torres de oro y mercados donde se vendían cosas que no tenían nombre. Elena, que había vivido toda su vida en ese pueblo gris donde cada día era igual al anterior, se enamoró. O al menos eso creyó. Sus padres desconfiaban de Sebastián. Su padre, un pescador curtido por el mar, decía que ese hombre tenía algo raro en la mirada. Su madre notaba que nunca comía en público, siempre con excusas. Pero Elena no escuchó. En enero de 1846 se casaron en la pequeña iglesia del pueblo. Fue una ceremonia extraña. Sebastián insistió en que fuera al atardecer, justo antes de que cayera la noche. Durante la misa, el sacerdote notó que Sebastián no repetía las oraciones, solo movía los labios sin emitir sonido. Al momento de beber el vino consagrado, Sebastián palideció y apartó la copa con un gesto brusco. El cura lo miró con sospecha, pero no dijo nada. Después de todo, Sebastián había pagado generosamente por la ceremonia. Esa noche Elena y Sebastián se mudaron a una casa alejada del pueblo. Una construcción de piedra que Sebastián había comprado semanas antes, ubicada en un acantilado donde el viento aullaba constantemente. La casa tenía algo perturbador. Las ventanas eran pequeñas y siempre estaban cubiertas con cortinas gruesas. Había cerraduras en todas las puertas interiores. Y en el sótano, que Sebastián mantenía siempre cerrado con llave, se escuchaban sonidos extraños por las noches. Al principio Elena pensó que eran ratas o el viento colándose por las grietas. Pero con el tiempo aprendió que algunos sonidos no tienen explicaciones simples. Los primeros meses de matrimonio fueron desconcertantes. Sebastián era atento durante el día, le hablaba con cariño, la abrazaba, pero nunca la besaba. De noche dormían en habitaciones separadas. Él decía que sufría de insomnio y no quería molestarla. Elena aceptó la explicación, aunque le dolía. Pero lo que realmente la inquietaba era su comportamiento con la comida. Sebastián nunca comía en su presencia. Decía haber comido antes o que comería después. Cuando Elena cocinaba, él alababa los olores, pero nunca probaba nada. Una noche ella insistió. Preparó un estofado de cordero, su mejor receta. Sebastián se sentó a la mesa, tomó el tenedor y lo sostuvo sobre el plato durante minutos. Finalmente, con un movimiento rápido, se llevó un trozo de carne a la boca. Su rostro se contrajo en una mueca de asco. Salió corriendo hacia el patio y vomitó violentamente. Cuando regresó, tenía lágrimas en los ojos. Le explicó que tenía una condición estomacal desde niño, que solo podía comer ciertos alimentos muy específicos. Elena quiso creerle, pero algo en su interior le decía que esa no era toda la verdad. Las semanas pasaron y Elena comenzó a notar más anomalías. Sebastián nunca salía durante el día. Cuando ella le preguntaba por qué, él decía que la luz del sol le causaba jaquecas terribles. Solo salía al anochecer, caminaba por los acantilados durante horas y regresaba antes del amanecer.
Una noche Elena despertó y notó que Sebastián no estaba en su habitación. Bajó las escaleras y vio luz bajo la puerta del sótano. Se acercó en silencio y escuchó. Sebastián estaba hablando solo, pero no en español. Era un idioma gutural, lleno de sonidos ásperos que le erizaron la piel. Elena intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Al día siguiente le preguntó qué hacía en el sótano. Sebastián la miró fijamente y le dijo con voz fría que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía bajar allí. Que había cosas en ese lugar que ella no podría entender. Elena se asustó, no por las palabras, sino por el tono. Era la primera vez que Sebastián le hablaba con dureza. Esa noche no pudo dormir. Y fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero fue un niño de 6 años, hijo de un pescador. Desapareció mientras jugaba cerca del puerto al atardecer. Lo buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. 2 semanas después desapareció una joven de 15 años. Luego un anciano. Luego otro niño. En 3 meses desaparecieron 6 personas. El pueblo entró en pánico. Algunos decían que había un secuestrador. Otros hablaban de barcos piratas que raptaban gente para venderla como esclavos. Pero una anciana llamada Inés, conocida por sus conocimientos de hierbas y leyendas, dijo algo que pocos quisieron escuchar. Dijo que Puerto Oscuro estaba maldito, que algo oscuro había llegado al pueblo y se estaba alimentando. Nadie le hizo caso, pero Elena sí la escuchó. Y empezó a atar cabos. Las desapariciones siempre ocurrían por la noche. Siempre cerca de los acantilados, cerca de su casa. Y cada vez que alguien desaparecía, Sebastián llegaba a casa antes del amanecer con la ropa manchada de algo oscuro que él decía era barro. Una noche Elena decidió seguirlo. Esperó a que Sebastián saliera de la casa y lo siguió a distancia, escondiéndose entre las rocas. Sebastián caminaba con rapidez hacia el acantilado más alejado, donde el mar rugía con violencia. Allí se detuvo, miró hacia el horizonte y comenzó a quitarse la ropa. Elena contuvo el aliento. Pero lo que vio después la dejó paralizada. El cuerpo de Sebastián comenzó a cambiar. Su piel se volvió grisácea. Sus dedos se alargaron como garras. Su boca se abrió desmesuradamente mostrando hileras de dientes afilados. Ya no era un hombre. Era algo que nunca debió existir. Elena se cubrió la boca para no gritar. Sebastián, o lo que fuera que él era, se lanzó al vacío desde el acantilado y desapareció en la oscuridad del mar. Elena corrió de vuelta a casa, temblorosa, con el corazón destrozado. Ahora entendía todo. Su esposo no era humano. Era un demonio, una criatura que se alimentaba de carne humana. Y ella había compartido su vida con él sin saberlo. Pero lo más terrible era que, a pesar del horror, una parte de ella todavía lo amaba. Porque Sebastián nunca le había hecho daño a ella. Durante días Elena no supo qué hacer. Pensó en huir, pero sabía que Sebastián la encontraría. Pensó en denunciarlo, pero ¿quién le creería? Pensó en matarlo, pero no sabía cómo matar a algo que no era humano. Finalmente decidió confrontarlo. Una noche, cuando Sebastián regresó, Elena lo esperaba sentada en la sala con una vela encendida. Le dijo que lo sabía todo, que había visto lo que era. Sebastián no negó nada. Se sentó frente a ella y por primera vez le contó la verdad. Dijo que había nacido así, en un lugar lejano donde su especie había existido durante siglos. Dijo que había intentado vivir entre humanos, ocultar su naturaleza, pero que el hambre siempre regresaba. Dijo que se había enamorado de Elena porque ella era lo único puro que había conocido en su existencia maldita. Y le suplicó que no lo abandonara, porque sin ella se convertiría completamente en el monstruo que ya era. Elena lloró. Le dijo que no podía seguir viviendo así, que cada desaparición era una muerte sobre su conciencia. Sebastián le propuso un pacto. Dejaría de cazar en el pueblo. Se alimentaría solo de animales o viajeros solitarios que nadie echaría en falta. Y a cambio, Elena le daría compañía, lo ayudaría a mantenerse humano. Elena aceptó, no por amor, sino porque sabía que si lo rechazaba, él destruiría el pueblo entero. Así comenzó una vida imposible. Durante años Elena vivió en esa casa del acantilado, cuidando a un demonio, protegiéndolo, mintiéndole al mundo.
Las desapariciones en el pueblo cesaron, pero ella sabía que Sebastián seguía matando en otros lugares. En 1852, Elena enfermó gravemente. Sebastián la cuidó con desesperación, pero su cuerpo humano no pudo salvarse. En su lecho de muerte, Elena escribió una carta confesando todo. Esa carta fue encontrada siglos después en el baúl de la iglesia. En ella escribió: «Amé a un demonio y eso me convirtió en cómplice de sus crímenes. Pero también aprendí que el amor no distingue entre lo humano y lo monstruoso, y que a veces la mayor maldición no es ser un monstruo, sino amar a uno». Sebastián desapareció después de la muerte de Elena. Nunca volvió a ser visto en Puerto Oscuro. Pero cuentan que en Noche sin Luna, en los acantilados donde alguna vez estuvo su casa, todavía se escuchan aullidos que no son de ningún animal conocido. Y que a veces, muy raramente, algún viajero desaparece sin dejar rastro. Porque hay amores que no terminan con la muerte. Y hay monstruos que nunca dejan de extrañar lo único humano que tuvieron.